Hoy vamos a empezar con el estudio de los fluidos. Vamos a empezar diferenciándolo de los sólidos. Mientras los sólidos son rígidos, en el caso de los fluidos no presentan rigidez, y esto se debe a que las moléculas de un fluido pueden moverse unas con respecto a otras. Los fluidos pueden cambiar de forma y adoptar la forma del recipiente que los contiene. Dentro de los fluidos vamos a encontrar los líquidos y los gases. ¿En qué se diferencian? Bueno, los líquidos, si bien adaptan su forma a la del recipiente que los contiene, ocupan las partes más bajas de ese recipiente, y eso se debe a la acción de la gravedad. En cambio, en el caso de un gas, si el gas está encerrado dentro de un recipiente cerrado, el gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente, y si el recipiente estuviera abierto, el gas tiende a difundir hacia la atmósfera. ¿Esto a qué se debe? Esto se va a deber a que el movimiento térmico de las moléculas del gas prevalece sobre la acción de las fuerzas que se producen entre las moléculas del gas, y también prevalece sobre la acción de la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre el gas. Bueno, como ejemplos de fluidos podemos mencionar la atmósfera que rodea la Tierra y el agua de los océanos. En el caso de la atmósfera, que es un gas, no está encerrada en un recipiente, sin embargo, no se escapa de la superficie de la Tierra, y eso se debe justamente a la acción de la gravedad. Lo mismo el agua de los océanos, no escapa de la superficie de la Tierra, también debido a la acción de la gravedad. Bueno, ¿por qué necesitamos en esta materia estudiar el comportamiento de los fluidos? Bueno, es un tema sumamente importante para la biología. ¿Por qué? Por empezar, la célula está formada en gran parte por agua, y además dentro de la célula se producen permanentemente reacciones químicas que ocurren en un medio acuoso. Por otra parte, el origen de la vida se produjo en el agua, y el desarrollo de los primeros seres vivos ocurrió en el agua. Por otra parte, algunos seres vivos más complejos han desarrollado sistemas en base a la circulación de fluidos, por ejemplo, el sistema respiratorio en base a la circulación de aire, o el sistema circulatorio en base a la circulación de líquidos. En los animales en base a la circulación sanguínea, y en las plantas en base a la circulación de la savia. Bueno, vamos a empezar la materia estudiando los fluidos en reposo. Entonces a esta parte le vamos a llamar hidrostática. ¿Cuáles son las propiedades básicas de un fluido? Vamos a empezar con una propiedad muy básica, que es la densidad. Es habitual, por ejemplo, escuchar expresiones como el hierro es mucho más pesado que la madera. Una expresión de este tipo no es correcta desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque si yo considero un tronco grande de madera, sin duda ese tronco va a ser mucho más pesado que una aguja de hierro. La forma correcta de expresar esa propiedad que intuimos sobre esos dos cuerpos o sobre esas dos sustancias es decir que el hierro es más denso que la madera. Para la densidad vamos a usar nosotros la letra griega delta, y la densidad de una sustancia pura se va a definir como el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo formado por esa sustancia. Para una sustancia homogénea, el valor de la densidad es independiente de la cantidad de sustancia. A veces decimos que la densidad es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de sustancia que estemos considerando. Una gota de agua y un tanque con agua van a tener la misma densidad. ¿Cuáles son las unidades de la densidad? En el sistema internacional vamos a medir la densidad en kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, muchas veces en los problemas incluso va a aparecer la densidad medida en gramos por centímetro cúbico. Entonces, como generalmente nosotros trabajamos en el sistema internacional, vamos a tener que transformarla. Y para eso, recordemos lo que hemos visto en el primer capítulo de la materia, que tenemos que multiplicar y dividir por los dos miembros de la equivalencia.
En este caso, yo necesito transformar gramos a kilogramos, entonces me acuerdo que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y por otro lado, necesito transformar centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces ahí recordemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, multiplicando por 1.000.000 y dividiendo en 1000, obtenemos el valor de la densidad en las unidades del sistema internacional, porque acá este centímetro cúbico se va a cancelar con este y este gramo con este otro. Entonces nos va a quedar en kilogramos por metro cúbico. Quiere decir que si nosotros tenemos cualquier valor de densidad expresado en gramos por centímetro cúbico, tenemos que multiplicarlo por 1000 para obtener el valor de la densidad en unidades del sistema internacional. Por ejemplo, la densidad del aluminio es 2,70 gramos por centímetro cúbico. Al transformarlo al sistema internacional multiplicamos por 1000 y nos queda 2700 kilogramos por metro cúbico. En general, el valor de la densidad depende de los valores de presión y temperatura a los que esté sometido el fluido, aunque esta dependencia es muy pequeña para el caso de los líquidos, pero en el caso de los gases, sí, la dependencia de la densidad con la temperatura y la presión es muy fuerte. En algunos materiales la densidad no tiene un valor uniforme, sino que la densidad puede variar de un punto a otro del cuerpo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el cuerpo de los mamíferos, en el cuerpo de un ser humano, en donde hay zonas de baja densidad, como las zonas de grasa, donde la densidad es aproximadamente 940 kilogramos por metro cúbico. Y hay otras zonas como los huesos que tienen una elevada densidad. La densidad de los huesos varía más o menos entre 1700 y 2500 kilogramos por metro cúbico. Otros ejemplos de fluidos en donde la densidad varía es en el caso de la atmósfera. La atmósfera terrestre presenta una densidad que disminuye a medida que nos alejamos de la superficie de la Tierra. Y en el caso de los océanos, ahí la densidad aumenta, no mucho, pero aumenta a medida que aumenta la profundidad que estamos considerando. Otra magnitud que necesitamos definir, que nos va a ser útil en este capítulo, es el peso específico. El peso específico de una sustancia lo podemos definir como el cociente entre el peso y el volumen de un cuerpo constituido por esa sustancia. Si nosotros reemplazamos el peso como el producto entre la masa y la gravedad, podemos llegar a esta expresión que tenemos acá abajo. El peso específico resulta ser igual al producto entre la densidad del cuerpo y la aceleración de la gravedad. Las unidades de peso específico en el sistema internacional van a ser newton sobre metro cúbico, porque debe tener unidad de fuerza sobre unidad de volumen. Y la otra magnitud que necesitamos definir para poder estudiar los fluidos es la presión. Para poder definir la presión vamos a considerar una determinada superficie de área A y una fuerza que se aplica sobre esa superficie. A esa fuerza la vamos a descomponer en una componente tangencial o paralela a la superficie y una componente perpendicular o normal a la superficie. Entonces, se define la presión como el cociente entre la componente normal de la fuerza y el área de la superficie donde se aplica esa fuerza. Si bien la fuerza sabemos que es una magnitud vectorial, la presión no se considera una magnitud vectorial, se la define como una magnitud escalar, entonces solamente va a tener un valor, pero no va a tener dirección y sentido. ¿Cuáles son las unidades de presión? En el sistema internacional la presión la vamos a medir en newton sobre metro cuadrado y a esa unidad le vamos a llamar pascal. Otras unidades que se utilizan comúnmente son las atmósferas y los milímetros o centímetros de mercurio. Ahora quiero que analicemos una propiedad muy importante de los fluidos y es que cuando tenemos un fluido dentro de un recipiente, acá en este dibujo, por ejemplo, tenemos un líquido y un gas contenidos dentro cada uno de un recipiente. Entonces, el fluido es capaz de ejercer
sobre las paredes del recipiente que lo contiene o sobre una pared que limita con el fluido una fuerza en cada punto, y esa fuerza actúa siempre perpendicular a la superficie del sólido. Acá se muestran las fuerzas, cada una de estas flechitas representa la fuerza que actúa en distintos puntos de la pared del vaso que contiene el líquido. Acá afuera se representan las fuerzas que actúan sobre cada cara del cubo que está metido dentro del líquido, y en este otro caso se representan las fuerzas que el gas ejerce en distintos puntos del recipiente que lo contiene. Bueno, sigamos. Nosotros sabemos que vivimos en el aire, ¿no es cierto? Estamos inmersos en un mar de aire. Y el aire ejerce una presión, el aire es un fluido, entonces ejerce una presión sobre los cuerpos que están en contacto con él. A nivel del mar, la presión que ejerce el aire es aproximadamente 1,013 por 10 a la 5 pascal. Y esa presión, ese valor de presión, se lo puede medir también en una unidad que es la atmósfera y equivale a una atmósfera. Acá tenemos también la equivalencia con los milímetros de mercurio y los centímetros de mercurio. Ya vamos a ver de dónde viene esto de medir la presión en milímetros o centímetros de mercurio. Una presión de una atmósfera es una presión sumamente grande. Entonces, nos podríamos preguntar por qué, bajo el efecto de esta presión, los seres vivos no nos aplastamos. Eso se debe a que dentro de las células también existe una presión, y esa presión equilibra a la presión externa que está actuando sobre nosotros. De la misma manera que si nosotros inflamos un globo, la presión del aire dentro del globo es ligeramente superior a la presión fuera del globo. En el caso de un neumático, por ejemplo, debido a la rigidez del material con que está realizado, la presión interna puede llegar a tener valores mucho mayores que la presión externa que ejerce la atmósfera. Bueno, otro concepto que tenemos que definir es el concepto de presión manométrica. ¿Qué es esto de la presión manométrica? La presión manométrica se define como la diferencia entre la presión ejercida por un fluido y la presión atmosférica. Es decir, la presión manométrica es la presión menos la presión que ejerce la atmósfera. A veces a esta presión se le llama presión absoluta para diferenciarla justamente de la manométrica. ¿Y por qué necesitamos definir la presión manométrica? Es por una cuestión práctica, simplemente porque es muy fácil de medir. Por ejemplo, en las estaciones de servicio tienen instrumentos para medir la presión del gas que ellos nos venden, pero no miden la presión real, no miden la presión absoluta del gas. Esos instrumentos miden la presión manométrica, es decir, siempre miden la diferencia entre la presión que ejerce el gas y la presión atmosférica. Lo que el instrumento es capaz de medir es solamente cuántas atmósferas por encima o por debajo de la presión atmosférica se encuentra el gas. Un instrumento que mida la presión absoluta necesitaría una tecnología mucho más sofisticada y sería muchísimo más caro. Entonces, la presión manométrica se define simplemente porque es fácil y barata de medir. Entonces, si yo con un instrumento mido la presión manométrica, necesitaría sumarle a ese valor el valor de la presión atmosférica para obtener la presión real del gas. Acá tienen un ejemplo. Si un manómetro para neumáticos registra un valor de 2,2 atmósferas, entonces en realidad la presión que ejerce el aire o el gas contenido dentro de ese neumático va a ser la suma entre la presión que ejerce la atmósfera y la presión manométrica medida. Si la presión atmosférica es de 1 atmósfera, entonces la presión absoluta será de 3,2 atmósferas. Sigamos. Ahora vamos a pasar al principio de Pascal.
¿Qué nos dice el principio de Pascal? El principio de Pascal nos dice que si nosotros aplicamos una presión externa en un punto de un fluido que está confinado, entonces ese valor de presión se transmite a todos los otros puntos del fluido. Acá en este dibujo, por ejemplo, tenemos un recipiente y ese recipiente tiene agujeritos y en cada uno de esos orificios tenemos un tapón de goma, por ejemplo. Y acá tiene una especie de pistón, ¿no es cierto?, que yo puedo, sobre el cual puedo aplicar una fuerza. Entonces, si acá se observa una mano que ejerce una fuerza sobre este pistón. Al hacer eso, sabemos que fuerza sobre área es presión, entonces yo estoy aplicando una presión externa sobre este pistón. Esa presión extra que yo estoy ejerciendo, el fluido la transmite a todos los otros puntos del recipiente y entonces eso puede hacer que los tapones salten. Este es, digamos, un dispositivo que se utiliza frecuentemente para mostrar el principio de Pascal. Entonces, ¿qué nos decía el principio de Pascal? Que si se aplica una presión externa en un punto determinado de un fluido confinado, esa sobrepresión se transmite a todos los otros puntos del fluido. Una aplicación práctica del principio de Pascal es la prensa hidráulica. ¿Qué es una prensa hidráulica? Simplemente dos cilindros que están conectados por un tubo inferior. En general esos cilindros tienen diferente diámetro. El fluido que está contenido dentro de ese gran recipiente está limitado por dos pistones o dos émbolos, digamos, que son tapas que se apoyan sobre el fluido. Entonces, si se aplica una sobrepresión en este émbolo 1, el fluido, por el principio de Pascal, transmite esa sobrepresión a todos los otros puntos. Entonces, nosotros ahí podríamos plantear que la presión externa aplicada en el émbolo 1 es transmitida por el fluido y en el émbolo 2 registramos el mismo valor de presión. Pero presión, hemos dicho que es fuerza sobre área. Entonces la presión aplicada en el émbolo 1 sería la fuerza 1 sobre el área del émbolo 1. Y la presión que se recibe en el émbolo 2 sería la fuerza que actúa sobre el émbolo 2 dividido en el área del émbolo 2. Ahora, si la presión es la misma y el émbolo 2 presenta un área mayor, eso significa que la fuerza que actúa sobre todo ese émbolo también va a ser mayor. Entonces, la prensa hidráulica actúa como una palanca hidráulica en el sentido de que podemos aplicar una fuerza pequeña sobre un área pequeña y obtener una fuerza grande sobre un área grande. Esa fuerza puede ser lo suficientemente grande como para equilibrar el peso de un auto. Este principio es el que se utiliza también en el sillón de los dentistas. El dentista aprieta, digamos, un pedal, ¿sí? Aplica una fuerza pequeña sobre un área pequeña y el fluido que hay dentro del sistema de ese sillón transmite el mismo valor de presión y aplica una fuerza grande sobre un área más grande y de esa forma el dentista puede hacer que el asiento suba. Lo mismo sucede en los frenos hidráulicos de los automóviles. En un freno hidráulico, digamos, acá se observa que a través de un pedal se aplica una fuerza pequeña sobre un área pequeña. El líquido de freno transmite el valor de presión y esa presión actúa sobre un área más grande. Y de esa forma, gracias a la fuerza pequeña que hemos aplicado, podemos obtener una fuerza grande capaz de frenar el auto. Bien, sigamos y ahora lo que vamos a ver es el efecto de la gravedad sobre la presión del fluido. Acá tenemos dibujado un recipiente que contiene un líquido y dentro de ese líquido hemos considerado dos puntos. Un punto que está a una profundidad H1 y un punto 2 que se encuentra a una profundidad H2.
Lo que se observa en los fluidos es que a medida que aumenta la profundidad, los puntos considerados dentro del fluido experimentan una presión cada vez mayor. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que la presión a un determinado nivel se debe al peso del fluido que se encuentra por encima de ese nivel. Entonces, lógicamente, a medida que nosotros vamos descendiendo dentro del fluido, tenemos una columna de fluido más grande y por lo tanto la presión a ese nivel se hace más grande. Lo que me dice el teorema fundamental de la hidrostática es que la diferencia de presiones entre el punto 2 y el punto 1, P2 menos P1, es proporcional a la diferencia de profundidades entre esos dos puntos. La diferencia de presiones es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por la diferencia de profundidades. Mucho cuidado porque acá H nos representa una altura, porque no se mide de abajo hacia arriba. Acá H representa una profundidad y se mide desde la superficie libre del líquido hacia abajo. En este caso, la idea que nos tiene que quedar es que a medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión. Y cuando yo vaya tomando puntos que estén más profundos, la presión va a ser más grande. Una forma más sintética de escribir esta ecuación es decir que delta P es igual a la densidad por la gravedad por delta de H. Bueno, ¿qué pasa si ahora nosotros consideramos un punto que está en la superficie del líquido y otro punto que está dentro del seno del líquido? Entonces, si observamos la expresión anterior, ¿no es cierto? En este caso, mi punto 2 está dentro del líquido y el punto 1 lo estoy considerando en la superficie del líquido. Entonces, la presión 1 va a estar dada por la presión atmosférica, si el líquido está en un recipiente que está abierto a la atmósfera. Y la profundidad H1 va a ser 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la presión acá en un punto interior del líquido, menos la presión que actúa en la superficie, que puede ser la presión atmosférica, va a ser igual a densidad por gravedad por H2, que sería la profundidad a la que está el punto considerado. Ya que hemos dicho que al estar en el punto 1 en la superficie, la profundidad H1 vale 0. Si este término lo pasamos sumando, obtenemos la expresión que les muestro acá. La presión en un punto interior de un líquido va a ser igual a la presión que actúa en la superficie del líquido más la presión producida por la capa líquida que se encuentra por encima de ese nivel. Acá H es la longitud de la columna líquida que se encuentra por encima del punto considerado. Este término P0 será igual a la presión atmosférica si el recipiente está abierto a la atmósfera, pero también podríamos tener un recipiente cerrado y en ese caso P0 será la presión del gas que esté encerrado ahí dentro del recipiente. De nuevo les recuerdo, H no representa una altura, H representa una profundidad. A mí no me interesa en absoluto a qué altura está el punto con respecto a la base del recipiente, por ejemplo. En cambio, sí me interesa para calcular la presión a qué profundidad está el punto con respecto a la superficie libre del líquido, porque va a ser la longitud de esta capa de líquido la que está ejerciendo presión a este nivel. Estas ecuaciones, esta y la anterior que habíamos visto, la del teorema fundamental de la hidrostática, esta, son válidas no solo para líquidos, sino también para gases. Esta expresión me puede permitir calcular la diferencia de presiones entre dos puntos dentro de un gas. O bien, esta otra expresión me puede permitir obtener la presión en un punto determinado de un gas conociendo el valor de presión en otro punto a un nivel superior. Entonces podemos usar estas ecuaciones para el caso de los gases siempre y cuando la densidad del gas se mantenga constante. Por otra parte, en condiciones ordinarias, en general la densidad de los gases es mucho menor que la densidad de los líquidos. Si comparamos, por ejemplo,
el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. En cambio, el aire cerca de la superficie de la Tierra, su densidad es más o menos 1,3 kilogramos por metro cúbico. Entonces necesitamos por lo menos unos cuantos centenares de metros para que la diferencia de presiones entre dos puntos de un mismo gas sea significativa. Pasemos ahora a estudiar otro sistema, que es el sistema de los vasos comunicantes. ¿A qué le llamamos vasos comunicantes? Lo que tenemos acá es una serie de vasos de diferente forma que están unidos por la parte inferior, están comunicados por la parte inferior. Y dentro de este sistema de vasos comunicados voy a colocar un líquido. Si nosotros colocamos un líquido y esperamos que el líquido alcance el reposo, lo que vamos a observar es que independientemente de la forma que tenga cada vaso, el líquido va a alcanzar la misma altura en cada uno de esos vasos. Ingenuamente, a lo mejor podríamos pensar que en este vaso que es más flaquito, digamos que es más delgado, el líquido tendría que llegar más alto, y en estos que son más gorditos, el líquido tendría que quedar más abajo. Pero no es así. Si hacemos la experiencia, lo que vamos a observar es que el líquido llega exactamente al mismo nivel en todos los vasos. ¿Y eso cómo lo podemos explicar? Lo podemos explicar a partir del teorema fundamental de la hidrostática. Nosotros hemos visto que en un líquido en reposo, la diferencia de presiones entre dos puntos depende solamente de la diferencia de nivel entre esos puntos. Eso trae como consecuencia el hecho de que si dos puntos se encuentran al mismo nivel, entonces también van a experimentar la misma presión. Y la inversa también se cumple. Si dos puntos de un mismo líquido experimentan la misma presión, entonces deben encontrarse al mismo nivel. Acá la superficie libre de cada vaso está sometida a la presión atmosférica, que es la misma para todos los vasos. Entonces, todos los puntos de este líquido en reposo, al estar sometidos a la misma presión, los puntos de la superficie van a encontrarse a un mismo nivel. Si existiera una diferencia de nivel, entonces el líquido se va a acomodar rápidamente, se va a poner en movimiento hasta que en el equilibrio todos los puntos al mismo nivel van a experimentar el mismo valor de presión. Bien, si consideramos ahora estos puntos que están marcados acá abajo, que están dentro del seno del líquido, acá tenemos el punto A, que está justo sobre la pared de este vaso vertical. Acá tenemos el punto B sobre la pared, el punto C y el punto E, están todos sobre, sobre la pared de cada vaso. Nosotros nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿son iguales las presiones en el punto C y en el punto B? Porque, por ejemplo, en el punto C no hay líquido por encima del punto C. En cambio, en el punto B sí hay líquido por encima del punto B. Si nosotros recordamos la ecuación esta, matemáticamente la presión en cada uno de esos puntos va a ser la presión que ejerce la atmósfera más densidad por gravedad por profundidad. Entonces, en estos distintos puntos, fíjense que todos los puntos considerados están a la misma profundidad con respecto a la superficie libre. Por lo tanto, la ecuación nos está diciendo que el valor de la presión es el mismo valor. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo puede ser eso a pesar de que, por ejemplo, por encima del punto C no hay líquido? Bueno, eso se puede explicar por lo siguiente. Nosotros habíamos visto que un líquido en reposo ejerce una fuerza sobre una pared que actúa perpendicularmente a esa pared. Y por el principio de acción y reacción, la pared también va a ejercer una fuerza sobre el líquido que va a actuar perpendicularmente a la dirección de la pared. En este caso, esa fuerza tiene una componente vertical y hacia abajo en el punto C, y esa fuerza es la que está sustituyendo al líquido como que me está faltando acá. Entonces, es el comportamiento de las paredes lo que me permite explicar por qué a una determinada profundidad la presión es la misma.
ya sea que estemos en el seno del líquido o que estemos en un punto en contacto con la pared. Bien, pasemos a otro dispositivo. El dispositivo que quiero que estudiemos ahora se llama barómetro. El barómetro se utiliza para medir la presión ejercida por la atmósfera, es decir, la presión atmosférica. Digamos, en el siglo XVII, más o menos, por 1600 y tanto, Torricelli fue el primero en construir un barómetro. Lo que él hizo es tomar un tubo cerrado en uno de sus extremos y lo llenó de mercurio. Lo llenó de mercurio, le tapó con el dedo el extremo abierto y lo dio vuelta. Y ahora el extremo abierto del tubo lo colocó dentro de un recipiente que también contenía mercurio. Entonces lo que él observó es que el mercurio del tubo bajaba de nivel, pero no se vaciaba completamente. El mercurio del tubo bajaba y quedaba siempre a un mismo nivel. En el caso de que se utilice mercurio, la altura de la columna de mercurio dentro del barómetro era aproximadamente de 76 centímetros. Después Torricelli se dio cuenta de que al bajar el líquido dentro de este tubo, acá adentro, en la parte superior, no hay nada porque no se ha permitido la entrada de aire. Ahí adentro hay vacío y el vacío no ejerce ninguna, digamos, no puede producir ninguna presión sobre el líquido que viene después. En realidad, es el aire atmosférico el que está empujando, digamos, y obligando al líquido a permanecer dentro del tubo. Una vez que este sistema alcanza el equilibrio, nosotros podemos explicar el comportamiento del barómetro diciendo que todos los puntos que se encuentran a un mismo nivel experimentan la misma presión. Entonces, por ejemplo, este punto A que está en contacto con la atmósfera experimenta la misma presión que este punto B, que está dentro del tubo. En este dibujo lo que se muestra es un barómetro, pero el líquido del que corresponde a este dibujo no es mercurio, sino que es agua. Se puede construir un barómetro con cualquier líquido. Ya vamos a ver cuáles son las ventajas del mercurio. Entonces, decíamos, yo puedo explicar el comportamiento del barómetro considerando el punto A, que está expuesto a la atmósfera, y el punto B, que está dentro del tubo con líquido. Como estos puntos se encuentran al mismo nivel dentro de un mismo líquido en reposo, deben experimentar exactamente la misma presión. Entonces, lo que voy a hacer es igualar la presión que actúa en el punto A con la presión que actúa en el punto B. Ahora, la presión en A es la presión ejercida por el aire, que sería la presión atmosférica. Y la presión que se ejerce en B es la presión que actúa en la superficie del líquido más la presión ejercida por la columna líquida, que tiene una longitud h. Entonces, acá tenemos la presión A es la presión atmosférica y la presión B es la presión que se ejerce en la superficie del líquido más la presión ejercida por la misma columna líquida. Ahora, como acá hemos visto que tenemos vacío, la presión en C es 0. Por lo tanto, esta ecuación nos va a quedar que la presión atmosférica es igual a la presión ejercida por la columna líquida. Claro, en este punto, digamos, lo que está ejerciendo presión es la atmósfera, pero en este punto B, lo que está ejerciendo presión es la columna líquida que se encuentra por encima del punto B. Lo que estamos planteando acá es que la presión atmosférica como que se equilibra con la presión ejercida por la columna líquida. Si el barómetro está construido con agua, nosotros podemos calcular qué altura de agua necesitaríamos para equilibrar una presión atmosférica de una atmósfera. Acá está despejada la altura, que me quedaría igual a la presión atmosférica dividido en la densidad por la gravedad. Una presión de una atmósfera equivale, como ya dijimos, a 1,013 por 10 a la 5 pascal. La densidad del agua en el sistema internacional es 1000 kilogramos por metro cúbico y el valor de la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado.
Acá no están puestas las unidades, pero se está trabajando en el sistema internacional. Entonces, el resultado nos da más o menos unos 10 metros. Quiere decir que si nosotros quisiéramos construir un barómetro de agua, necesitaríamos un tubo de más de 10 metros de longitud. Por eso se utiliza mercurio, porque en el caso del mercurio, la densidad del mercurio es más de 13 veces mayor que la densidad del agua. Entonces, al utilizar un líquido de mayor densidad, la altura de mercurio que vamos a necesitar para equilibrar una presión de una atmósfera va a ser mucho más chica. Esa es una ventaja por la cual se utiliza mercurio. La otra ventaja del mercurio es esta. En realidad, acá arriba no tenemos exactamente vacío. Si el tubo está lleno de agua, lo que vamos a tener acá es vapor de agua a una presión que va a ser la presión de vapor a esa temperatura. En el caso del agua, a la temperatura ambiente, la presión de vapor es más o menos 0,023 atmósferas. En el caso del mercurio, a la temperatura ambiente, la presión de vapor es más o menos unas 3 millonésimas de atmósfera. Es decir, que si utilizamos mercurio, estamos cometiendo un error mucho más pequeño al suponer que acá arriba la presión es 0, porque la presión ejercida por el mercurio es mucho menor que la del agua. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver de dónde sale la cuestión esa de medir la presión en milímetros de mercurio o en centímetros de mercurio. El milímetro de mercurio también se le llama torr, en honor a Torricelli, que fue el inventor del barómetro. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, acá tenemos un dibujo de un barómetro, en este caso el barómetro es de mercurio. Entonces, como hice en el caso anterior, tomé un punto sobre la superficie del líquido, pero expuesto a la atmósfera, y otro punto B dentro del líquido, digamos, dentro del tubo, pero al mismo nivel que el punto A. Entonces, como A y B son dos puntos que están al mismo nivel, dentro del mismo líquido en reposo, podemos igualar la presión en A con la presión en B. La presión en A es la presión atmosférica y la presión en B es directamente la presión ejercida por esta columna líquida. Por supuesto, estamos despreciando la presión de vapor que se genera acá arriba. Entonces, la presión ejercida por el líquido es la densidad del líquido por la gravedad y por la longitud de la columna líquida que tenemos por encima del punto B. Si nosotros utilizamos mercurio, entonces la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, cuando calculamos H, que sería la longitud de la columna líquida que se va a establecer dentro del manómetro, eso nos da 0,76 metros. 0,76 metros es lo mismo que 760 milímetros. Entonces, de ahí viene el hecho de medir la presión atmosférica en milímetros de mercurio. Una presión atmosférica de una atmósfera equivale a la presión ejercida por 760 milímetros de mercurio, o a la presión ejercida por 76 centímetros de mercurio. Esta unidad de presión, si la expresamos en milímetros de mercurio, también se conoce como torr. Bueno, pasemos ahora a otro instrumento que también necesitamos conocer, que son los manómetros. Los manómetros generalmente se utilizan para medir la presión de un gas contenido en un recipiente como este que tenemos acá. El manómetro está formado por un tubo en U y tiene dentro del tubo en U un líquido. Se puede usar mercurio o cualquier otro líquido. Entonces, este tubo en U que contiene el líquido manométrico se conecta al recipiente con gas. Una vez que lo hemos conectado, observamos que se produce un desnivel entre las dos ramas del manómetro. Por ejemplo, en este caso, la rama que está conectada al recipiente con gas presenta un nivel inferior y la rama que está en contacto con la atmósfera, ahí el líquido presenta un nivel superior.
¿Cómo funciona esto? Bueno, de nuevo vamos a considerar el hecho de que sabemos que todos los puntos que estén al mismo nivel en el mismo líquido en reposo deben experimentar la misma presión. Entonces acá voy a tomar un punto A que se encuentra justo en digamos, en el lugar donde termina el líquido y empieza el gas. Sería en la superficie líquida, en la superficie libre del líquido, en la rama izquierda del manómetro. Y voy a considerar un punto B que está dentro del seno del líquido, pero en la otra rama del manómetro. Estos puntos, al estar al mismo nivel, en el mismo líquido en reposo, experimentan la misma presión. Entonces ese va a ser mi punto de partida. Voy a igualar la presión en el punto A con la presión en el punto B. La presión en el punto A es la presión ejercida por el gas que está contenido dentro de este recipiente. Y la presión en el punto B la podemos evaluar diciendo que es la suma de la presión que actúa en la superficie del líquido más la presión ejercida por la columna líquida que se encuentra por encima del punto B. La presión en la superficie libre del líquido, si esto está abierto a la atmósfera, será la presión atmosférica. Y la presión ejercida por la columna líquida de longitud h será la densidad del líquido por la gravedad y por la longitud de esa columna. Entonces, si yo, digamos, esta longitud corresponde, fíjense, a la diferencia de nivel que alcanza el líquido entre las dos ramas del manómetro. Entonces, midiendo esa diferencia de nivel, yo puedo calcular este término. En realidad, el manómetro lo único que me permite medir es la presión manométrica, no la absoluta. Porque si yo mido la diferencia de nivel, a esa diferencia de nivel la voy a multiplicar por la gravedad y por la densidad, y lo que voy a obtener es este término. Pero yo, para conocer la presión real del gas, a esa presión ejercida por el líquido, necesito sumarle la presión atmosférica. Entonces, en realidad estaría necesitando otro instrumento como un barómetro para poder conocer la presión real del gas. Este instrumento, el manómetro, lo que me permite conocer es solo la presión manométrica, que es este término. Y justamente corresponde a la diferencia entre la presión del gas y la presión atmosférica, si pasamos este término restando. Es decir, que para conseguir la presión real del gas, a la presión manométrica, tendríamos que sumarle la presión atmosférica. Bien, con eso terminamos la clase de hoy y vamos a continuar con este tema la semana que viene.